Ahora lo que les voy a explicar es el tema de ciencia y lógica. En este caso vamos a hablarles de Russell. Ciencia y lógica, les voy a hablar de Russell. Ya. En primera instancia tengo que contarles que la obra de más envergadura de Russell se encuentra regida por una especie de principio tutelar. Antes de llegar a una decisión en cualquier problema filosófico, hemos de ocuparnos en consultar minuciosamente los últimos hallazgos de todas las ciencias al respecto. Y eso es lo que habla Russell, ¿no? ¿Y Russell qué tipo de filósofo era? Russell era un filósofo de la lógica, un filósofo de la lógica. Ciencia y lógica Russell, y hay que hablar que Bertrand Russell fue un filósofo de la lógica. ¿Y esto qué significa? ¿Me puedes explicar, Angelo? Claro que sí, lo haré. Él, en un trabajo titulado sobre el método científico en filosofía, Russell explica que hay dos maneras diferentes por las que una filosofía puede tratar de basarse en la ciencia, fijándose en los resultados o haciéndolo en los métodos. La primera ha provocado que muchas teorías filosóficas se hayan extraviado. Por el contrario, no son resultados, sino métodos lo que es necesario transferir con provecho de la esfera de las ciencias especiales a la esfera de la filosofía. Pero, ¿qué métodos son esos? Los métodos que hay que transferir, según Russell, son los de las ciencias formales, como la lógica y la matemática. Análisis lógico formal del lenguaje. Esa es otra cosa que él también toca, y lo voy a explicar por acá. Un tema que él toca mucho es el tipo de análisis lógico, lógico formal del lenguaje. Ya. Como les iba diciendo, Bertrand Russell tocaba el análisis lógico formal del lenguaje. Para Russell, el análisis es análisis lógico, entendiendo por análisis lógico el trabajo de mostrar la estructura formal de los enunciados y de las series de enunciados. Esto constituye realmente un trabajo, arduo en ocasiones, puesto que el lenguaje en el cual se lleva a cabo la mayor parte del pensar, del escribir y de la comunicación, esto es, el llamado lenguaje natural o lenguaje ordinario, no muestra su estructura de manera transparente. Pues bien, admitiendo que este lenguaje está plagado de errores, la cuestión inicial bien pudiera plantearse así. ¿A qué tipo de errores hay que empezar prestando atención? Para Russell está muy claro, las características sintácticas del lenguaje ordinario son las causantes de la mayor parte de sus defectos filosóficos, puesto que el filósofo no dispone de otro lenguaje que el común. Sin duda, a la inversa, los errores sintácticos encierran errores semánticos, pero en todo caso la inspección semántica solo se puede llevar a cabo mediante un análisis lógico formal de las expresiones. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que oculta el lenguaje ordinario es la estructura formal de sus expresiones. Bertrand Russell, Sherlock Gales, 1882, Gales, 1970, desde una perspectiva humanista, centró sus intereses filosóficos en cuestiones científicas y epistemológicas. El pensamiento de Russell recibe el nombre de atomismo lógico. Partió del postulado de que existe una correspondencia total entre lenguaje y realidad y afirmó que los pilares básicos del conocimiento son la lógica y la experiencia. En su obra, Principia Matemática, 1910 hasta 1913, estableció en colaboración con Alfred North Whitehead los fundamentos de la lógica matemática. Los fundamentos de la lógica matemática. Otras de sus obras importantes son Ensayos filosóficos, 1910, Los problemas de filosofía, 1912, La filosofía del atomismo lógico, 1918 y Ética y política en la sociedad humana, 1955. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1950. Y ahora hay que hablar de otra cosa que hablaba Bertrand Russell, y él hablaba de esto, mira, yo lo voy a poner por acá. Él hablaba de un lenguaje, lo voy a poner por acá, a ver, voy a poner aquí, un lenguaje ideal. Bertrand Russell hablaba de un lenguaje ideal. Él decía, la propuesta de Russell es la siguiente. O sea, los análisis filosóficos deben instrumentarse con la lógica matemática. Se supone que de esta forma se encuentra la manera de representar cualquier declaración expresada en un lenguaje natural en unos términos que evidencien su estructura o forma lógica subyacente. A ese lenguaje se le denomina lenguaje ideal. Eso es lo que estoy diciendo cuando me refiero a un lenguaje ideal. Yo también mencioné un concepto que es el atomismo lógico, y eso también les voy a explicar qué significa atomismo lógico. Claro, las cosas están para explicarse. Atomismo lógico. Atomismo lógico. ¿Está bien? Y cuando digo atomismo lógico, según Russell, el mundo consiste en una serie de entidades diferentes a las que denomina hechos atómicos. Un hecho atómico consiste en un particular calificado por una propiedad del tipo esto es grande, o dos más particulares vinculados por una relación como sería A es más pequeño que B. Un particular no se identifica con una cosa individual de nuestra experiencia cotidiana. En realidad, lo único común a todo hecho atómico es el no ser ya analizable. Y también algo muy importante que habla Bertrand Russell, y son de las proposiciones, lo voy a poner por aquí, está bien, para que se entienda mejor, lo voy a poner por acá. Él hablaba de proposiciones atómicas y moleculares. Él hablaba de esas proposiciones atómicas y moleculares. Y cuando yo digo proposición atómica, es una proposición que expresa que una cosa tiene una determinada propiedad o que unas cosas tienen una determinada relación. Y cuando yo digo proposición molecular, es una proposición constituida a partir de proposiciones atómicas mediante palabras que expresan conectores lógicos como no, sí, entonces, y cuantificadores para todo X, existe un X tal que, por ejemplo, una proposición del tipo si hace frío me pondré el abrigo, ejemplifica este tipo de proposiciones moleculares en la medida en que incluye hechos atómicos, la temperatura y el llevar una determinada prenda, junto con una conexión entre estos hechos que no es reducible ella misma a un hecho atómico. La verdad o falsedad de las proposiciones moleculares se halla totalmente determinada por la verdad o falsedad de las proposiciones atómicas. Y quiero que sepan algo, que Russell fue destituido de su cátedra en 1916 por haber tomado parte en la campaña contra el servicio militar obligatorio y a favor de la objeción de conciencia hasta 1967, cuando, como respuesta a la guerra desatada por Estados Unidos en Vietnam, creó el llamado Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra, más conocido como Tribunal Russell.
Y hay que tomar en cuenta esto porque es muy importante. ¿Y los inicios de Russell cómo fueron? El año decisivo de la vida intelectual de Russell fue en el año 1900, en que acudió al Congreso Internacional de Filosofía celebrado en París. Cuenta Russell de esa ocasión que quedó impresionado por el matemático italiano Giuseppe Peano, por lo que se dirigió a él y le dijo: deseo leer todas sus obras, ¿tiene usted ejemplares? Comenzó de inmediato su estudio y en ese mismo año tuvo preparada una primera versión de lo que después serían los principios de la matemática. De Peano y sus discípulos le había llamado la atención el hecho de que en todas las discusiones mostraban una precisión de la que carecían todos los demás. Se convenció de que el simbolismo lógico podía extender la precisión matemática a otros dominios que hasta aquel momento se habían abandonado un funcionamiento exento de cualquier forma de rigor y exactitud, dedicando los 12 años siguientes a trabajar en la lógica matemática y en los problemas filosóficos vinculados con ella. Sin duda, el entusiasmo con el que Russell abrazó el ideal intelectual de la implantación de la metodología científica en filosofía explica el ascendente que tuvieron sus propuestas sobre los autores pertenecientes al grupo neopositivista del Círculo de Viena. Y esto es muy importante que quiero decir. Y eso sería de manera precisa la ciencia y lógica de Russell, de Bertrand Russell. Y eso sería este tema de aquí y lo he explicado de manera correcta. Eso sería todo. Gracias, tengo un gran día.